Hola, ¿cómo estás? En este día quería compartirte un mensaje muy especial y no consiste en hablar ni de mí, ni de ningún hombre, ni de ninguna religión. Tal vez de un ser especial que se hizo hombre, pero no de hombres de esta tierra. Quisiera hablarte de un gran amor, del amor de Dios. Tal vez escuchaste muchas veces hablar del amor de Dios, tal vez escuchaste muchas veces hablar de Jesucristo, pero tal vez no entendiste cuán grande, cuán amplio es este amor, tan profundo como hay una palabra que nos dice en la Biblia, que podamos comprender. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas a la iglesia donde la envía, cuál es lo ancho, lo profundo, lo alto del amor de Dios, que no tiene comparación. Tal vez no lo podemos medir. Pero a veces no se entiende, vivimos una vida tan difícil, tan dura, y pararnos a pensar o darnos cuenta qué significa eso en nuestra vida, lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo Jesús. Y yo te quisiera ilustrar en este día de una forma para que lo puedas entender, como venía a mi corazón en un momento reflexionando, cómo poder explicar del amor de Dios, que ni yo tampoco llego a entenderlo. Quien te habla no te habla porque lo sabe, sino porque quiero llegar a entenderlo, y a veces Dios nos da esa chispa, esa luz para poder entender con cosas humanas. Jesús siempre habló en parábolas, con la vida cotidiana, con asuntos de la vida normal de esta tierra, para comparar ejemplos espirituales o dar ejemplos espirituales. Y si de alguna forma te puedo explicar cómo fue que consistió este amor que Dios, dice el Padre, entregó a su Hijo Jesús por amor a nosotros para salvarnos. Si uno se hace una idea humana, uno dice, ¿cómo un padre va a entregar a su hijo? Y más por gente pecadora, mala, que no le interesaba hacer el bien, como nosotros, como la raza humana, que se destruye a sí misma y que le dio la espalda a Dios. ¿Cómo puede ser que el Dios que los creó y su creación que le dio la espalda, y podemos decir que hasta insultó a Dios con sus actitudes, con sus acciones, con sus palabras también? Y Dios dice, bien a mi hijo, que es santo, verdadero y que existía, dice, en la eternidad. Y la Biblia habla de que Jesús ya existía y tenía preparado heredar el trono de su Padre, ¿no? El trono eterno. Vivía, eran uno solo. La Biblia habla de que es uno solo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una Trinidad inexplicable. Pero hablaba de que el Hijo existía, el Cordero de Dios estaba ya antes de la fundación del mundo, destinado para ser rey. ¿Por qué el Padre, si podemos dar una ilustración y uno decir cómo un padre puede entregar a su hijo? No lo podíamos entender, pero cuando más o menos podamos abrir nuestra mente a entenderlo de esta manera, como sentí de explicártelo. Imagínense en esta situación. Dios crea el mundo, crea a los seres humanos se rebelan contra Dios, viven haciendo el mal. Dios les da leyes, mandamientos, como les da a Moisés, para que cambien, para que busquen hacer el bien. No es suficiente, no, al contrario, toman la ley, la entienden y después pecan igual, conociendo la ley y haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Dios veía que el ser humano no tenía solución. Lamentablemente, hablando en lo espiritual, cuando se habla del infierno, Dios no había hecho el infierno para el ser humano. El infierno había sido hecho para Satanás y sus demonios. Un ángel caído que se rebeló y llevó a una cantidad y multitud de ángeles rebelarse contra el Dios del cielo. Entonces ahí mismo se abrió un lugar para condenación, conocido como el infierno para estos seres. Ahora, ¿qué pasó con el ser humano? El ser humano, al rebelarse en el jardín del Edén contra Dios, le hizo caso a este espíritu malvado, así como ángeles que estaban en el cielo sirviendo a Dios, ángeles santos, obedecieron a este ángel, por decir así, malvado, y le siguieron. El ser humano hizo lo mismo, al obedecer a Satanás allí en el jardín del Edén y escuchar la voz de él y hacerle caso, le dio lugar y permitió que ese destino eterno del ser humano, que era ser eterno,
no ver muerte y no ir a un lugar de condenación, al darle la llave de alguna forma de su vida a este ser, hizo que también el ser humano pudiera llegar a ser condenado como el mismo Satanás en este lugar llamado el infierno. Te cuento esto en breve para que entiendas de qué nos viene a salvar Dios, de qué nos viene a salvar Jesucristo. Cuando Dios vio que el ser humano se perdía y no había cosa que le entrara en su cabeza, por decir así, con las leyes de Dios, con los mandamientos de Dios para cambiar, para obedecer y para tener una vida diferente y ser restaurada la condición de la raza humana, no obstante no obedecieron sus mandamientos, sus consejos, sus palabras, sus advertencias, Dios dijo: no hay solución. La solución es como regenerar esta raza humana. ¿Cómo podemos regenerar? El primer hombre, Adán, trajo maldición a todos. Tiene que haber otro ser que venga, nazca, un hombre que diga: yo soy diferente a todos los hombres, que viva de una forma diferente, haga caso a Dios, agradezca a Dios, viva para Dios, haga su voluntad, cumpla sus mandamientos de amor y cambie la situación de la raza humana. Lamentablemente no sucedió. Aún con Noé, cuando Dios decidió destruir todo y dejar a Noé y su familia, que era el único hombre justo en ese momento, entre comillas justo, porque era de los mejores que había en el mundo. Pero luego su raza, sus hijos volvieron a hacer lo mismo, lo malo. Entonces Dios no pudo encontrar un ser humano que hiciera lo justo para cambiar la humanidad y que la humanidad sea distinta, se regenere. Entonces Dios no le quedó otra cosa que pensar en su Hijo, el único justo y santo que podía nacer en esta tierra como hombre y no dejar de ser Dios. Era Jesucristo, era su Hijo, el único que iba a poder caminar justamente esta tierra y traer una regeneración, un cambio, una oportunidad a la raza humana para poder ser restaurado, perdonado y cambiado y sacarlo de esa condenación al infierno. Ahora vas a entender por qué tú le debes la vida y tu amor a Dios. ¿Y qué sucedió? Sucedió esto, que vos dirás: ¿por qué Dios envía a su Hijo? ¿Por qué no viene Él? ¿Por qué no se entregó Él? Hagamos esta ilustración. Dios el Padre en los cielos gobernando todo. El Espíritu Santo también gobernando. Dice que el Espíritu Santo es el que mantiene y sostiene todas las cosas de la creación. Dios el Padre en su trono, gobernando y ordenando y siendo adorado también, en un lugar donde no puede ser movido. Y el Espíritu Santo actuando en todas las cosas, en la creación y en todo lo que sucede con las personas también que creen en Dios, el Espíritu Santo interviniendo. ¿Quién podía hacer esta perfecta obra de venir, de vivir una vida justa, santa y llevar a los hombres a la regeneración y morir? No solo eso, morir, porque también se necesitaba una víctima. Dios había establecido que para que en el antiguo pacto, para que hubiera perdón de los pecados, tenía que morir un cordero, una víctima en lugar del pueblo o de la gente que pecaba, para que no cayera en ese momento el juicio sobre esa persona. Dios hablaba que tenía que haber una víctima en lugar. Entonces, para que el ser humano no solo tenía que nacer este ser santo y vivir justo y ser diferente y representarnos delante de Dios como un hombre, un varón justo, para decir: voy a salvar a esta raza con mi forma diferente de vivir, de ser justo y santo delante de Dios, sino que también se necesitaba la víctima morir para perdonar y hacer un pacto nuevo y morir al pacto viejo, llevando todo lo que condenaba a los seres humanos ese pacto viejo. Tenía que morir. Jesús tuvo que morir, no solo ser santo y justo en esta tierra, sino que tenía que morir para terminar con este pacto antiguo que nos condenaba y con el pecado de toda la humanidad, y decir: borrón y cuenta nueva. Dios ya no mira más a las personas como antes, juzgándolas, sino que por su Hijo perdona todo y empieza una historia nueva. Ahora, el Padre no podía venir, el Espíritu Santo tampoco podía entregarse, porque eran lo que sostenía Dios el Padre en el trono, el Espíritu Santo trayendo todo lo que sabemos que trae sobre las personas que creen, obrando milagros. Siempre estuvo obrando el Espíritu Santo a través de profetas. El Espíritu Santo estaba en movimiento y sostiene toda la creación. No podía venir ni el Espíritu Santo ni el Padre, pero Jesús fue el único que podía cumplir este propósito y venir.
Y por eso el Padre, porque habla la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, como dicen en Juan 3:16, que envió a su Hijo para salvarnos. ¿Por qué? Porque el Padre que entrega a su Hijo por gente que no lo merecía, tiene que haber tenido tanto amor. Y eso es lo que no entendemos. El amor de Dios es tan grande que si supo que la única forma de salvar a la humanidad era entregando a su Hijo, lo permitió para salvarnos. Y esto habla del gran amor de Dios. La Biblia nos habla en muchas partes del amor y cómo ve Dios a los seres humanos. En una parte a David, cuando Dios lo llama desde entre las ovejas como un pastorcito que estaba apartado, inocente, que podíamos decir que podía ser rey, un rey, o poder controlar ejércitos para que Israel sea defendido o sea una nación fuerte. Sin embargo, ese pastorcito inocente que parecía que nada decía, Dios dijo, yo elijo a ese. Y no elijo a los otros hombres que son fuertes o que son capaces, sabios, que parecen en lo que tiene que ver con la milicia. Y no se equivocó. Y cuando Samuel el profeta, Dios le dice, ve y úngelo como rey, este es el que yo elegí. Y Samuel queda sorprendido, Dios le dice, yo no miro como miran los hombres por fuera, miro el corazón. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios mira tu corazón y tus deseos de buscarle o de arrepentirte o de creerle en este día. El amor de Dios ve más allá de lo que podemos ver nosotros. Dios te ama tanto, te ama como eres, te ama así como sos, pecador como sos y con todos tus defectos. Él quiere que le des tu corazón. Él dio hasta a su Hijo, porque no quedaba otra forma de salvarte. Mira cuánto amor te tuvo Dios, que permitió que su Hijo muriera para salvarte, para darte otra oportunidad, para regenerarte, para cambiar tu vida y para que no vayas al infierno. Mira cuán amor nos ha tenido nuestro Padre Celestial. Ojalá a partir de ahora entiendas, abras tu corazón, se lo entregues y dejes que Él haga esa obra y empieces una vida nueva, de amor y agradecimiento a Dios, y dejes cambiarte por su obrar, por su Espíritu Santo, por su palabra, para vivir de acuerdo a su voluntad, amándolo a Él y amando al prójimo, porque es lo que Dios quiere. ¿Sí? Que Dios te bendiga en este día.